Hola, bienvenidos a Encuentro Informativo. En el programa de hoy vamos a hacer un recorrido por la carrera de Sebastián Tabani, director de cine. Después vamos a hablar de salud, de la variante Omicron y de cómo cuidarnos del coronavirus con el médico sanitarista Jorge Rachid. Y para cerrar el programa vamos a hablar del problema de la mega minería en Chubut y cómo un pueblo organizado enfrenta a una conducción política corrupta. Bienvenidos, esto es Encuentro Informativo. What was your input in the character, in the Eli character? What wasn't? I mean, everything. I mean, whatever I wanted. And for about 6 to 10 weeks, we worked on the screenplay. Alan and Albert would come up to my house. On the surface, it's a typical apocalyptic 80s throwback movie, but it's a deep undertone. It's multi-layered. That's what I found interesting about it, is what it has to say about spirituality, what it has to say about good and evil. Cuando Sebastián me pasó el guión de Giro de Haces, ya él tenía bastante claro, me parece, por lo menos una intención o un look, que me lo contó, nos reunimos y me pasó varias referencias. Él quería mucho color, bastantes movimientos de cámara. Los protagonistas son Sofi y Martín. Esta es una historia de amor, así que bueno, quisimos darle como una onda un poco adolescente, entre comillas, porque bueno, él es mago, viven como en un mundo medio mágico. Así que bueno, la idea es que tuviera bastante color. Como la magia, es uno de los pocos artes donde la técnica y la habilidad permanecen ocultos. Martín. Hola. Hola, sí, nos conocimos en el show. Cuando René me entrenó me contó algo sobre unas personas que tenían un don, un talento salvaje. Estamos ahora con Sebastián Tabani, que es director de cine y mago también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo anda, Juan? Muy bien. Contame, para toda la gente que estuvo vinculada al mundo artístico, la pandemia fue particularmente dura. Sí. ¿Cómo sobreviviste al 2020? Bueno, en mi caso particular, yo había terminado de filmar el 2019 mi película llamada Giro de Haces, entonces el 2020 la pasamos en postproducción. Para mí fue mucho trabajo remoto, lo que no iba a ser, digamos, presencial, obviamente. O sea, tuviste la suerte de que te calzó justo. Sí, con un par de meses. Nosotros terminamos de filmar en octubre del 2019. Hicimos un adelanto en Argentina Comic Con en diciembre. Y en principio de 2020 ya empezamos a editarla para estrenarla a mitad de año. Cuando transcurrió la pandemia, digamos, el 20 de marzo, me acuerdo, tuvimos la decisión de, bueno, vamos a editarla y vamos a ver qué pasa estos próximos meses, que obviamente no vamos a llegar a junio, no por nosotros, sino por la pandemia, que no van a estar abiertos los cines. Así que hicimos todo trabajo remoto. O sea, yo estaba en mi casa, el editor estaba en su casa, color estaba en su casa, efectos visuales estaban en su casa, sonido, toda la parte de postpro la hicimos remoto. ¿Y cómo hicieron para coordinar todo eso? Porque por lo que me estás relatando es un trabajo de mucha gente. ¿Y cómo coordinás todo eso Es a muy distancia? difícil, es súper difícil. Hay una persona que se llama coordinadora de postproducción, que es la que nos dice, bueno, tal día vos tenés un encuentro virtual con el editor, después tal día tenés con el músico, después tal día tenés con el que hace sonido, y ella es como que va armando las piezas. Y además, algo técnico, te lo hago muy cortito, hay que calibrar los monitores, porque el monitor de tu casa no es el mismo monitor de mi casa que la casa de otra persona, entonces vemos colores diferentes, aunque sea muy sutil. Entonces teníamos que coordinar por lo menos la parte visual, que estén los tres monitores lo más cercano posible a que veamos todo lo mismo, porque si no decía, no, subí el rojo, y decía, no, pero yo el rojo lo veo bien, no, yo lo veo abajo. Claro. Entonces fue difícil. De hecho, a gente que el editor, por ejemplo, de sonido, nunca lo conocí en mi vida, personalmente, hasta el día de hoy. Loquísimo. Sí. ¿Y quedaste conforme con cómo salió todo?
Sí. El tema no fue tanto, digamos, la parte de post-pro remota, que obviamente me hubiera gustado ir a un estudio y ver todo en grande, sino lo que es el marketing, porque nosotros decidimos estrenar en pandemia, estrenamos en septiembre del año pasado. Sí. Entonces, y eso fue una decisión consciente que la decidimos con el productor, al ver que no iba a haber por lo menos un levantamiento de la cuarentena a corto plazo. Sí. Dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Guardamos la película y no sabemos cuándo la vamos a estrenar? O como estamos viendo que la gente está en su casa y está viendo mucho cine en su casa, Sí. tragamos el ego, no hacemos un estreno en pantalla grande, pero le damos la oportunidad, por lo menos a toda la gente en Argentina, de verla, y decidimos por lo segundo, así que fue una decisión. Y salió, digamos, en formato pay-per-view de ese estilo. Sí, se estrenó el 20 de septiembre, creo, salió una semana en Cinear, después se pudo ver todo en plataformas, y después la retiramos, y ahora estamos negociando con otras plataformas para que esté, pero durante una semana se pudo ver, digamos. ¿Qué es lo que te lleva a elegir una historia para contar? Digo, ¿qué es lo que te lleva a decir, bueno, vamos a hacer una película sobre esto? Es lo mismo que vos te gusta leer o ver cine o lo que sea. O sea, imagínate que a vos te gusta cierto tipo de narrativa, qué sé yo, drama, comedia, acción, y a mí me gusta eso, pero además digo, bueno, me gustaría que vuelva. O sea, me gustaría que eso lo pueda hacer yo. Entonces, voy por ese lado. Mucho tiene que ver también con decisiones personales, gustos personales. Giro de Haces es una película de magia, a mí me gusta la magia. Entonces, por lo menos como es un proyecto que fue propuesto por mí, digamos, ya venía con eso. Ahora, si hubiera sido un proyecto que no fuera propuesto por mí, sino fuera tipo por encargo, bueno, ahí veo si me interesa o no. O sea, yo trabajé también en guiones por encargo y era, bueno, a ver, ¿lo puedo hacer o no? Sí, por ejemplo, automovilismo, qué sé yo no tengo ni idea de automovilismo. Sí. Viene alguien y me dice, che, mirá, ¿te copa escribir o dirigir una película sobre automovilismo? Y digo, a ver el proyecto. Carola Cassini, ponele. Digo, a ver si me llama más de eso o no. Pero ahí, bueno, te asesorás con alguien que conozca del tema, me imagino. Sí, pero también hay cosas que te resuenan y cosas que no, ¿viste? Hay cosas que quizás vos no te interesa contar. O sea, que no solamente quizás el contexto, sino también la historia. O sea, ¿qué es la historia de esta persona que hace tanto? A veces no te interesa, o a veces sí. Entonces es lo que me interesa a mí contar. O sea, los directores somos contadores de historia. Y por lo menos en lo que a mí me respecta, es lo que a mí me gustaría ver en el cine también. Sí. A mí me gusta ver esto, me gustaría hacer esto para que después lo pueda ver yo, digamos. No es que reniego eso. Bien. Tenemos ahí una pregunta de Hernán. Sebastián también es, aparte de director y de mago, también fue periodista o es periodista, escribe en varios medios. Entonces yo quería saber, ¿qué fue lo primero? ¿Periodista o cuál fue el primer deseo, ¿no? ¿El periodismo o ser realizador cinematográfico? El primer deseo fue director de cine. Yo estudié cine al mismo tiempo que estudiaba ciencia política. O sea, iba a cine a la noche, ciencia política a la mañana. Y el periodismo fue un accidente, digamos. Fue con un amigo que conocí, que escribía un libro que me llevó a las distribuidoras y de ahí agarramos material y conocí a otro pibe que tenía un programa de radio. O sea, fue hecho más a los tumbos y constantemente, digamos, sin querer hacerlo. Nunca quise ser periodista. De hecho, tenía un amigo que estudiaba en una escuela de periodismo que me pasaba los apuntes cuando yo ya más o menos estaba en el medio diciendo, bueno, a ver de qué se trata todo esto. Así que el periodismo, si bien digamos, me dio un montón de cosas y le agradezco, no fue lo que yo primero elegí, ni siquiera lo segundo que elegí, se dio. Después sí, obviamente lo elegí. Y si tuvieras que hacer alguna modificación en el sistema nacional de producción, porque convengamos que el cine nacional no es, digamos, del más visto, salvo algunas superproducciones bancadas por canales o productoras extranjeras. ¿Qué ajustes le harías al cine nacional como para cambiar el sistema actual y que sean las películas más vistas del país, como por ejemplo ocurre en Francia, ¿no? Que películas subvencionadas por el Estado son las más vistas del país? Yo creo que el Instituto de Cine, que es el que financia la mayoría de las películas argentinas que nosotros vemos comercialmente, ya sea en plataformas o en cine, tiene dos grandes falencias. Uno que es la exhibición y el marketing, que el instituto te financia
hasta, digamos, la película entera que vos la tenés en tu casa, pero después cómo la vendés afuera, cómo la estrenás en cine, eso es algo que el instituto no se hace cargo. Entonces yo creo que hay que darle mucha importancia a eso, que una película es marketing también. O sea, yo sé que a mucha gente no le gusta que diga eso, pero si una película es buena, pero si no se vende bien, no la ve nadie. Entonces es fundamental eso. Y otra cosa es una cinemateca. En Argentina no hay una cinemateca como hay en otros países, inclusive en Uruguay, en México, en Colombia, en Brasil, que son grandes cinematecas, que es donde vos tenés todo el registro de las películas que se van a estrenar y se van estrenando. Acá en Argentina no hay eso, o sea, cada productor tiene su propia película, pero si vos querés ver una película del año, no sé, del año pasado, digo, que se estrenó en abril del año pasado, una película argentina, y no está en plataformas, no la podés ver. Tenés que ir al productor y decir, che, mirá, quiero ver esta película porque se estrenó, y si tenés buena onda te la da, y si no, no. Entonces, eso no hay, o sea, no hay una preservación de la industria audiovisual argentina en cuanto a cine. Entonces yo creo que hay que corregir eso, cinemateca y exhibición y marketing. ¿Y vos crees que esta nueva tendencia que se va realizando en las plataformas como Netflix, Star Plus, Paramount o Amazon, digamos, coproducir para Argentina, es como el futuro del cine nacional y de las series realizadas en este país, o es algo pasajero y eventualmente va a desaparecer? Mira, nosotros en este momento, Argentina no es un gran atractivo para las plataformas. En cuanto a Latinoamérica, es México, Colombia, Brasil y Argentina de onda. Digamos. ¿Eso qué tiene que ver con la debilidad de nuestra economía? Sí, sí, tiene eso que ver, la inestabilidad de que vos no se puede proyectar a mediano o largo plazo una película o una serie, necesitas proyectar a 1 año, 2 años, entonces tenés que saber los costos de cuánto te va a costar alquilar una cámara el año que viene o dentro de 1 año y medio. Entonces, pero eso no está dolarizado, digo, para una plataforma como Netflix, por ejemplo. O sea, ellos tienen sus costos en dólares y eso me parece que se mantiene. Algunas cosas sí, otras cosas no. O sea, los fierros pueden estar dolarizados, pero muchos servicios no. O sea, los fletes, el catering o vestuario que se hace en el propio país no está dolarizado. Sí, las cámaras, quiere de cámaras o lo que sea, pero algunas cosas que no. Entonces, y además, digamos, por más que esté dolarizado, vos ¿confiarías en poner plata acá en Argentina para una película que dentro de 1 año y medio que no sabés qué va a pasar? O sea, que vos ni siquiera sabés, o sea, okay, ¿cómo traigo los dólares? O ¿cómo hago? O sea, ¿qué tengo que hablar? ¿Cómo los traen? ¿Cómo los sacan una vez que los ganan eventualmente? ¿No? Sí, eso no pasa nada, digamos, porque las plataformas tienen un circuito ya armado, digamos. Pero es una inestabilidad casi institucional también que afecta. Sí, y aparte me imagino que los cimbronazos de nuestra economía también deben hacer que por ahí la cantidad de usuarios baje notoriamente durante determinadas épocas y bueno, después se va recuperando. Sí, por además vos decías, los costos están dolarizados, pero ponele, no, el costo de una plataforma está dolarizado en cierta forma, o sea, vos no vas a cobrar lo mismo en dólares de ahora que en 1 año y medio o en 2 años en cuanto a usuario. No vas a pagar lo mismo en dólares, porque si no sería imposible, tendrías que estar pagando ahora 3.000 pesos, 4.000 pesos si fuera, digamos, dolarizada. Entonces una plataforma no va a venir acá a Argentina a hacer algo argentino porque sabe que dentro de quizás 2 años el dólar va a valer X y a ellos no les conviene invertir en algo argentino. Porque no les vuelve eso. O sea, ¿para qué van a poner 100.000 o millones de dólares cuando después los usuarios no pagan lo que deberían pagar en dólares? De nuestro cine, ¿cuáles son los actores que más te gustan o que admirás? Es difícil. La respuesta obvia es Darín, ¿viste? Pero no quiero quedarme en Ricardo. O sea, te lo hago distinto. Si pudieras hacer una película y tuvieras el presupuesto que quieras, ¿a quiénes llamarías? Argentinos. Sí. ¿Vivos? Bueno, los muertos es difícil. Por mucha plata que puedas tener, no los vas a poder traer. Sí. Bueno, yo tenía un proyecto con algunos actores. Yo laburé con Lautaro Delgado, que me gusta mucho cómo
como actúa, es una bestia el pibe, hace teatro, hace cine, estuvo en Polka y después también él hace en el Cervantes, y después viene a hacer una película para mí, o sea, es un actorazo Lautaro. Me gusta María Oneto también, me gusta mucho cómo actúa ella. Yo creo que, por ejemplo, a Guillermo Francella es un actor que tiene mucho potencial, aunque es un tipo grande, ¿no? Pero me parece que hay que sacarlo un poco de lo que él hace siempre, y eso depende mucho del director, ¿no? De decir, bueno, mira, hace esto y no hagas esto, que bueno, no vayas a lo de siempre. El personaje ese que hizo en El secreto de sus ojos es muy bueno y no es por ahí lo que habituamos ver de él. Claro, y mismo con Ricardo, ¿no? Con Darín, ¿no? Como que una vez yo estaba hablando con Fabián Bielinski, el director de Nueve Reinas, ¿no? Que lamentablemente falleció, y él lo contrató para Nueve Reinas, y el personaje de Marcos tenía una barbita candado y el pelo corto muy casi al ras. Y él me decía que lo trató de modificar a Ricardo porque si vos tomabas 5 fotos de Ricardo en 5 películas diferentes, no podías diferenciar qué película, porque estaba siempre igual. Y eso estamos hablando hace 20 años. O sea, imagínate ahora. Es verdad, o sea, por eso también es una cuestión de no tanto, digamos, ir a la estrella, sino saber, viste, tratar a la estrella. Y si te pudieras traer a los de Hollywood, ¿a quiénes llamarías? ¿Sabes que a mí me gustan mucho los actores que llaman actores de carácter, o sea, los secundarios? Ajá. Hay un actor que se llama David Stradine, no sé si lo ubicás. No. Bueno, él estuvo hizo mucha tele, hizo una serie llamada Alphas, estuvo en Bourne, hizo como uno de los burócratas de la CIA, en una película llamada Sneakers, que hacía de ciego. Yo lo vi en el teatro, en La Heredera, con Jessica Chastain, en Broadway, y es un actorazo. Entonces, a mí me gusta eso, o sea, me gustan más esos actores. O sea, me gusta, viste, Brian Cox de Succession, no me gusta tanto Tom Cruise o Brad Pitt o DiCaprio, es como... Sí, son estrellas, o sea, ya no son actores, son estrellas. Es otra cosa, ¿viste? Lidiar con estrellas no lidias con actores. Claro, sí, aparte me imagino que vienen con 10.000 pretensiones que termina siendo súper estresante laburar con esa gente. Y vienen con unos yates y unas cosas que, viste, ¿cómo puedes discutir a alguien que tiene miles de millones de dólares como Tom Cruise o cientos de millones de dólares como Brad Pitt? Y viene y te dice, bueno, mira, yo voy a hacer esto, ¿por qué? Porque a mí me funciona, y yo soy Brad Pitt y vos no. ¿Cómo discutís con eso? O sea, imposible. Decís, no, bueno, dale, haz lo que sepas hacer, porque evidentemente te sale y te va bien. Entonces, ahí tenés que negociar, ¿viste? Bueno, Brad, mirá esto, fíjate, ¿viste? No me interesa eso a mí, no. Claramente. ¿Hernán? Bueno, ya para ir cerrando, porque vos sos recontra fanático de las películas así de fantasía, de acción. ¿Cuáles son las 3 películas que te hubiera gustado dirigir, independientemente de la nacionalidad? Qué difícil. Por eso lo quería poner en aprietos. Sí. Ya te digo, a mí me gustaría haber dirigido Hard Boiled, que es una película dirigida por John Woo, con Chow Yun-fat, una película de 1992 de acción. El cine de Hong Kong en acción entre los 80 y los 90 es el mejor del mundo, mejor que Estados Unidos, lejos, o sea que... Y John Woo es el director por autonomacia de esa época. Sí, así que esa me hubiera gustado dirigir. Después me hubiera gustado dirigir una película que se llama Character, es una película holandesa, que es una relación entre un padre e hijo, que es un drama muy, muy interesante. Y después, quizás por la espectacularidad... Avengers, o sea, Infinity War o Endgame, o sea, el combo. Las últimas. Sí, las últimas, porque me gustaría ver cuál es la experiencia de manejar presupuestos de 200 millones de dólares, claro. A ver qué es lo que se siente. Y que se noten, porque viste que hay presupuestos de 200 millones de dólares que decís, ¿dónde fue la plata acá? Sí, que se noten, sí, claro. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Juan? Bien, bueno. No, tenemos el tiempo acotado, con lo cual te agradezco muchísimo por este rato y vamos a pasar ahora a ver qué es lo que va a suceder después en la post-pandemia. Vamos a estar hablando un rato con Jorge Rachid, a ver
qué es lo que nos depara el 2022. Mire, hay cuestiones epidemiológicas que no se discuten en ningún lugar del mundo. Una tasa de incidencia mayor de 200 cierra automáticamente todo en cualquier lugar del mundo. Nosotros creemos que los contagios van a volver a aumentar, desgraciadamente, pero estamos dispuestos a cerrar rápidamente. Así que, en ese sentido, en la provincia no hay dudas. Si llegamos a los 500, volvemos a cerrar rápidamente, y eso que no le quepa la menor duda a nadie. Cuando cayeron las cifras y los ATP, realmente entramos en una preocupación, se discutió en todos los gabinetes, esto me consta, y la verdad es que eso nos llevó a una situación muy dramática en dos niveles. Por un lado, pudimos dar alguna respuesta alimentaria a los sectores más humildes y desprotegidos de la comunidad y de nuestros compatriotas, pero por otro lado, la llamada clase media aspiracional, que tiene un salario de 40, 50 mil pesos, el mes cada vez se le hizo más largo, y la noche, cuando llegaban de trabajar 13, 14 horas, veían los chicos tomando mate cocido. Lo de Seiza no cambió, sigue igual. Por eso digo, me estaba preguntando los errores. Yo creo que hay que cerrar los vuelos internacionales. O sea, ese es un error que no saldaron todavía. Se quedaron cortos, digamos, con eso. No, yo creo, venimos pidiéndolo, porque el virus viaja en avión. ¿Cómo creen que vienen los virus? Por las fronteras porosas y por el avión. Hay dos aspectos que me gustaría tocar que son independientes del uno y del otro. El primero es que la pandemia puso en crisis y en la vidriera la crisis civilizatoria que está viviendo el mundo, y que hace que hoy 130 países no tengan vacuna, 10% de países tengan el 80%, y en ese pelotón la Argentina está 24 en número de vacunas y 20 en inoculación, compitiendo con Canadá, ni más ni menos. En realidad, todas las variantes siguen siendo COVID-19. No hay una variante COVID-21, claro, que sería el peligro si sigue circulando el virus, que aparezca un mutante que nos haga reestudiar absolutamente todo. Claro, una nueva vacuna, por ejemplo. Claro, ya tenemos una base vacunatoria, pero todas las vacunas que hoy tenemos son para el COVID-19 y todas evitan la terapia intensiva y la muerte, no el contagio. Estamos en comunicación con Jorge Rachid, médico sanitarista, con quien vamos a estar hablando justamente de cómo enfrentamos lo que sigue, porque ahora que parecía que las cosas se calmaban, apareció la variante Omicron. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Bien, muy bien, gracias. Contame un poco. Yo ya estuve viendo, escuchando algunas versiones de que hay algunas vacunas a las cuales la Omicron es como que las gambetea, ¿no? En realidad lo que está sucediendo indudablemente es que siempre las variantes moleculares que van surgiendo intentan, es bueno tu término, te felicito, gambetear los muros que vamos levantando. Acordate vos que cuando salió el COVID-19 por primera vez, nosotros conocíamos 6 coronavirus anteriores que eran amables con nosotros, con los seres humanos, los tratábamos como enfermedades respiratorias, hasta que apareció este, que es de alguna manera el león sordo que se comió el violinista, porque tuvimos que ponernos a estudiar de nuevo. Muy inteligente, muy letal, muy agresivo, de altísimo contagio, se reproduce 100.000 veces en 24 horas cuando parasita, que es una de las características de las virosis cuando encuentran terreno propicio. Acordate vos que al principio atacaban mayores de 65 años. Sí. Después, cuando vino la otra variante, Manaus, de Andina, Río de Janeiro, fueron atacando sectores que cada vez eran de menor edad, de los 40, de los 30, de los niños, la Delta incluso. Y esta variante Omicron sigue siendo COVID-19. Esto es un tema a remarcar. ¿Por qué? Porque si fuese COVID-19, 21 estaríamos en problemas, ¿no? Porque sería entonces sí una nueva molécula
sobre la cual tendríamos que trabajar. Las variantes siguen siendo COVID-19, la respuesta vacunatoria, como vos bien decís, es menor, pero hasta ahora la letalidad de la variante también es menor, el tiempo de internación es de 3 días y medio frente a los 8 días y medio promedio de las variantes anteriores, en especial la Delta, así que estamos esperando que obviamente esta variante, si bien va a contagiar, porque vos sabés que por más que estemos todos vacunados, el contagio va a existir, con 2 vacunas va a existir muy pocos síntomas, muy poca capacidad de contagio, pero igual te podés contagiar, y lo que las vacunas te evitan es la internación, la sintomatología fuerte, la terapia intensiva y la muerte, ¿no? Claro que sí. Contame un poquito sobre el pase sanitario, ¿en qué consiste? El pase sanitario casi es como un pasaporte, ¿no? Porque en realidad, bueno, en nuestro país tenemos muy poca gente que no quiera vacunarse. Por suerte. Sí, muy poca gente. ¿Sabes por qué? Porque hay una memoria sanitaria solidaria y vacunatoria en la Argentina desde Carrillo en adelante, hace 70 años que existe. Nosotros tenemos un plan vacunatorio de 19 vacunas obligatorias y gratuitas que nadie nunca se pregunta nada, pero acá hay una campaña indudablemente gestada por muchos factores, nunca es un solo factor el que la desencadena, son múltiples las complejidades, las podemos ubicar en la lucha geopolítica, las podemos ubicar en la lucha política nacional, las podemos ubicar en la lucha de los carteles farmacéuticos, las podemos ubicar en la lucha de las patentes. Todas esas luchas mezcladas, este sistema de complejidades ha hecho que en otros lugares del mundo efectivamente haya muchos sectores sin vacunar. En la Argentina nosotros tenemos los mayores de 18 años ya con 2 dosis en más de un 80%, los mayores de 50 años en un 92-94%. Esto es un altísimo nivel. Fíjate que hay muy pocos que no quieran vacunarse. A los adolescentes tenemos un 84% de inscripción, prácticamente vacunados en su totalidad. A veces se distienden un poco con la segunda dosis, no nos preocupa demasiado, porque en realidad la segunda dosis tiene que pasar un tiempo, cuando más tiempo pasa, nunca más por supuesto, de los 3 meses, de los 90 días o 120 días, ahí es cuando la máxima efectividad de la segunda dosis. Y en los niños ya estamos pasando el 60% de los vacunados con mucha alegría, y la verdad es que la Argentina es un ejemplo en ese sentido, y las 3 plataformas de vacunas, las 3, la de adenovirus, que es la Sputnik y la Oxford de AstraZeneca, la de coronavirus atenuado, que es la de Sinopharm, la china y la cubana, o las de Moderna, de ácido desoxirribonucleico, justamente de Moderna, Pfizer y Johnson. Las 3 están dando respuestas muy buenas en el mundo, tanto es así que hemos podido por primera vez en la historia de la humanidad de parar una pandemia en tiempo real. Esto no es un dato menor. La última pandemia grande ocasionó 80 millones de muertos la gripe española, y ahí frenó. Claro, y la polio demoraron como 5 años hasta terminarla, ¿no? Sí, pero la polio, viste que no era más las secuelas de las polio que la muerte por respiración cuando afectaba el aparato respiratorio, pero también afectaba mucho el aparato musculoesquelético neurológicamente, entonces era otro tipo de pandemia. La de la peste española mató 80 millones hasta conseguir, digamos, la inmunidad comunitaria, y en este caso estamos parando la pandemia en tiempo real en 5 millones y medio, casi 6, no sé si llegamos a los 6, no creo, pero el problema fundamental acá es que hay 1.200 millones de personas sin vacunar en el mundo, lo cual implica... Decime una cosa, ¿la tercera dosis la van a ampliar a toda la población? Sí, definitivamente sí. Te digo por qué.
porque nosotros estipulamos tercera dosis, más que tercera dosis, refuerzos para los enfermos inmunológicamente afectados, las enfermedades autoinmunes, los tratamientos oncológicos, también refuerzos para los mayores de 50 años con Sinopharm, porque notamos una disminución de producción de anticuerpos, pero no muy significativa, pero sí interesante, de 92% de cobertura a un 70%, o sea, no se quedaron nunca sin cobertura, y ahí pusimos refuerzo. Tercera dosis, se llama tercera dosis cuando ya pasó un año, pese a que estamos en fase 3 y todavía no sabemos si alguna de las vacunas más fuertes va a seguir originando inmunidad por 2 años. Esto por lo que alguna vez me explicaste en otro programa de los linfocitos T, ¿no? Claro, porque la vacuna y también la enfermedad produce dos tipos de neutralización del virus, la de los anticuerpos, pero la otra es la de la memoria celular, que si yo y vos nos hacemos la dosaje de anticuerpos de varicela no lo vamos a encontrar en nuestros cuerpos, pero si nos ataca la varicela seguramente va a salir rápidamente esa memoria celular de las vacunas que tenemos dadas a controlarlas rápidamente. Esto es lo que no se puede medir, esto es más difícil de medir, pero el nivel que el mundo está adoptando en este sentido hace que las nuevas variantes estén atacando principalmente y produciendo la muerte en muy pocas personas, porque la mayoría de los países que estamos viendo que están vacunados tienen altos índices de contagio, las muertes son muy pocas, pero entre esas muertes el 91-92% son de no vacunados y el resto enfermos graves. Bien, y para cerrar, porque sé que estás muy ocupado y con el tiempo limitado, ¿qué le recomendás a la gente para cuidarse en estas fiestas y para las vacaciones? La verdad es que venimos recomendando que adoptemos una nueva normalidad cuidada. Miren, hace 7, 8, 10 años, yo no sé si vos te acordás, pero veíamos coreanos, chinos, japoneses, todos con barbijo en época invernales. ¿Te acordás de eso? Sí, y decíamos que exagerado. Eso Eso sucedía, ¿sabés por qué? Porque habían tenido, hace 15 años, 12 o 15, no me acuerdo bien la fecha, una epidemia muy fuerte en Oriente que se llamó justamente MERS, enfermedades respiratorias de Oriente, me acuerdo, en su traducción, que ocasionó millones de víctimas. A partir de ese momento, tomaron la precaución en épocas otoñales e invernales de usar el tapaboca, el distanciamiento, cuidarse con alcohol y con lavado, y esto hizo que en esta pandemia esos países tuviesen muchísimos menos propagación de virus circulatorio. Si vos le preguntás a cualquier vecino, pariente o amigo, si tuvieron este año y medio de pandemia o 2 años de pandemia, problemas respiratorios de gripes, bronquitis, e incluso los niñitos chiquitos bronquiolitis, te van a decir que no, porque estuvimos cuidados. Entonces, proponemos una nueva normalidad cuidada, donde usemos el barbijo, sigamos, porque sigue la guerra pandémica, te diría, para ponerle un parangón, hemos ganado la batalla de Stalingrado, el enemigo se está retirando, está en su capítulo final, pero todavía no hemos vencido su voluntad de pelea. Yo creo que recién en el año 2023, este virus, que se va a quedar a vivir, va a ser un virus exclusivamente donde va a ser vacunado para sectores o grupos de riesgo, como sucede hoy con los grupos de neumonía o gripe para los mayores de 65 años. Te hago una última cortita a colación de eso. ¿Vos pensás que, al igual que sucede, por ejemplo, con la vacuna de la gripe, que hay que dársela cada 2, 3, 4 años, según la que sea, podría suceder algo similar con la vacuna del COVID? Claro, yo creo que la vacuna del COVID va justamente a ser destinada a futuro. Además van a mejorar las vacunas. Vos viste, el desarrollo científico-tecnológico, como te dije, permitió por primera vez en la humanidad dar una respuesta. Es impresionante lo que estamos produciendo tecnológicamente. Sería para hablarlo en todo un programa de ustedes, porque hay avances tecnológicos gracias a un
Gran parte del avance tecnológico se basa en un invento del premio Nobel argentino, el último premio Nobel argentino de medicina, César Milstein, expulsado por la dictadura de Onganía, como fueron expulsados tantos científicos argentinos por las dictaduras cívico-militares, y la verdad es que los anticuerpos monoclonales que él describió y produjo hoy son lo que permite atacar con mayor efectividad a la medicina biológica, la última generación, y también el desarrollo científico-tecnológico de las vacunas. Es maravilloso. Bueno, muchas gracias, Jorge, por esta comunicación. Te tomo la palabra y te espero acá en el estudio más adelante, ¿sí? Pero va a ser un gusto cuando los tiempos me den y me avises con 15 días de anticipación para que pueda agendarlo, si no es imposible. Bien, perfecto. Vamos a organizarnos entonces un poco mejor. Muchas gracias, bueno, Jorge. Pásenla bien con cuidado, pásenla bien con cuidado, mucho cuidado, Sí, sobre señora, todo en lugares cerrados. Así va Un a ser. abrazo Núcleo grande. familiar solamente. La policía provincial disparó gases y balas de goma a quienes se manifestaban afuera de la legislatura en Rawson, Chubut. Fue después de la sesión especial en la que con 14 votos a favor y 11 en contra se aprobó el proyecto 128 de diversificación productiva de la meseta, que impulsa la zonificación minera en la meseta chubutense. Entre quienes votaron a favor está el presidente de la comisión, el diputado Sebastián López, expulsado del PRO luego del escándalo que develó una cámara oculta en la cual pedía 100.000 pesos para votar a favor de la minería. López no negó el hecho. Los disturbios habían comenzado con las primeras horas del jueves en torno a la legislatura y cobraron nuevo vigor en la tarde pasada. La ley, resistida por varios sectores, recibió aprobación por parte de 14 legisladores. Sinceramente lo hemos visto por los medios y no hemos tenido participación alguna en esto. Así que por ahora es eso y vamos a esperar qué es lo que pasa en lo que son días sucesivos. No tenemos injerencia en esto que se aprobó ayer. Obviamente que tenemos nuestro posicionamiento cada uno desde su lugar. Pero bueno, me parece que es una falta de respeto venir acá, más allá que sea la casa del pueblo. El lugar es en Rawson, no en Comodoro. No corresponde y lo que están haciendo me parece que es caldear el ambiente y generar esto. Entiendo el enojo de la gente, también tengo que ser responsable y decir que este no es el camino. Venir a insultar y a gritar no es la solución, tenemos que generar un diálogo. Estamos ahora con Jessica Gentile, que es coordinadora de la red Ecosocialista, con quien vamos a hablar, ¿cómo está Jessica? De la megaminería, porque recientemente se aprobó en Chubut una ley de megaminería. Lo primero que quiero que me cuentes es en qué perjudica al medio ambiente, para que todo el mundo entienda, y por qué la resistencia a esta ley. Hay que saber, digamos, que lo que están haciendo es una modificación de una ley que hace más de 20 años, o casi 20 años, se conquistó con la lucha en Chubut. Chubut es, el pueblo de Chubut es, si se quiere, vanguardia, referencia en la Argentina, porque en el 2003, es decir, post-2001, con los niveles de pobreza, desocupación que había... Más o menos parecido a los de ahora. Exacto, y ahora cumplirse poco aniversario también. Intentaron, digamos, las principales multinacionales, megamineras, a instalarse para justamente sacar la plata, o sea, las diferentes metales que tiene Chubut, que tiene una riqueza muy importante, y también por el agua.
no había mucha experiencia megaminera de lucha contra la megaminera ni se conocía. Sin embargo, el pueblo de Chubut, a través de los canales constitucionales como las consultas populares, los plebiscitos y con la movilización lograron decir no es no, no a la mina, y conquistaron una ley que es la 5001, que es la que defiende hoy el agua y que prohíbe la megaminería metalífera en la provincia. Sin embargo, tiene un artículo que es el segundo, que plantea que cuando se aprobó hace 20 años atrás, que en un plazo de 150 días se podía ampliar los proyectos de zonificación. Eso fue hace 15, 18, 20 años, y es lo que están hoy modificando la ley guardiana del agua que prohíbe la megaminería, avanzando con lo que se llama, con un nombre amistoso que le pone la clase política, que es el Proyecto Navidad, para poder avanzar en la meseta chubutense con la megaminería para poder seguir sacando y extrayendo minerales. Esto, vos decís que el artículo segundo, como se suele decir, echa la ley, echa la trampa, ¿qué tiene de importante esto de las zonificaciones? Claro que en un punto daba un plazo de 150 días para poder debatir, o si se quiere, presentar algún proyecto de zonificación. Sobre la base de que el artículo 1... O sea, que en unos lugares es una cosa y en otros lugares, bueno... Entonces, el artículo 1 te dice prohibir. El artículo es categórico, la prohibición por ley de la megaminería metalífera, y el segundo que en un plazo de 150 días, en el 2003, 2004, cuando fue la ley, en esos 150 días se podían presentar proyectos para zonificación. Después de 20 años no lo hicieron, no pudieron hacerlo tampoco, porque por eso te digo, el nivel de resistencia y que no haya licencia social no es que no haya licencia social de la población. No hay licencia social por parte del ámbito académico, no hay licencia social por el ámbito científico. Es decir, es categórico el conjunto de las áreas que en la población han dicho, de las universidades nacionales, el propio CONICET, científicos en el mundo, investigadores, digo. Por eso la pueblada que se está viviendo hoy, porque ha sido contra la voluntad de todo un pueblo que frente a los diferentes embates que han intentado instalar la megaminería, siempre la respuesta ha sido categórica del no es no. ¿Por qué? Por el agua. Sí. Eso es fundamental. Hoy está viviendo una crisis hídrica muy profunda Chubut. En Comodoro Rivadavia hay cortes sistemáticos de agua. No estamos hablando de un bien que no es necesario, estamos hablando de un derecho humano fundamental. Ya de por sí es escaso. Hay mucha resistencia y no se ve en los medios. ¿Hay represión? Tremenda. Hubo represión, detenidos, hubo una cacería. Sin ir más lejos, el ministro de Seguridad es Mazzoni, el mismo que hace un par de meses salió filmado entrenando a policías al cántico de que por la noche entrarán a las villas a reprimir a los villeros. Sí, me acuerdo. Y él mismo, que frente a las movilizaciones, los cortes de ruta que ha llevado adelante los activistas, los asambleístas, ha habido persecución, ingresar a la casa, allanamientos. Es decir, es muy fuerte el operativo represivo porque como se ha quebrado ya la relación que tiene el pueblo con la clase política y gobernante, porque no pagan los salarios, porque está endeudada, porque las coimas que han habido en torno a los legisladores, donde bueno, en el 2014, no sé si te acordás, que fue viral a nivel internacional, como uno de los diputados recibió un mensaje por parte de los CEOs de la mega minera para que redacte la ley que se había presentado al servicio de Pan American Silver. Eso fue en el 2014 y el año pasado uno de los diputados... ¿Ese diputado está procesado o algo? No pasa nada. Nada, porque digo, el peso que tienen estas corporaciones multinacionales, el lobby que tiene y el nivel de corrupción que ejercen sobre la clase política argentina mantiene una impunidad que es aberrante y que está a los ojos del conjunto de la clase, de la sociedad. O sea, lo del 2014 fue un escándalo mundial. Porque, viste, en un punto dicen, nosotros siempre decimos que las mineras redactan las leyes, ¿no? Sí. Y pareciera que fuese metafórico. Bueno, está la captura de una fotógrafa en la legislatura que muestra cómo el CEO le escribe al legislador, modifica así y así la ley para que quede al servicio de los negocios de esta gente. Pero el año pasado, cuando intentaron avanzar de nuevo con la zonificación, que fue en diciembre también, al mismo tiempo, cuando el pueblo presentaba el proyecto de iniciativa popular, es decir, se convertían en legisladores del pueblo de Chubut con más de 40.000 firmas para complementar la 5001 y prohibir definitivamente cualquier intentona de las mega mineras metalíferas en la provincia. Salió el video de la cámara oculta que le hicieron pidiendo las 100 lucas. Uno de los propios diputados que antes de la semana fueron los que levantaron la mano
para votar a favor del proyecto de zonificación. Digo, está el video pidiendo la coima, siendo coimeado, y el mismo que levantó la mano ahora para votar a favor del proyecto de zonificación y la entrega del agua y de nuestros minerales a Pan American Silver. Entonces, el extractivismo en Argentina, que es la entrega y el saqueo más brutal hacia las corporaciones transnacionales, va de la mano de una corrupción muy grande, de una falta de democracia muy grande y de un nivel de represión abismal, que es lo que está sufriendo el pueblo de Chubut, y lo que estamos viendo que en respuesta a las principales casas de gobierno, digamos, que es donde toman las definiciones la clase política argentina y que la toma en contra de las mayorías sociales y del pueblo, bueno, empieza a haber justicia, donde han prendido fuego las cosas, donde hay un rechazo contundente. ¿Y qué justificación dan los legisladores? Imagino que los increparán, me imagino que algún periodista les preguntará por qué hacen lo que hacen. No, bueno, lo que ellos plantean es que la megaminería es sustentable, de que en realidad en la meseta es desierto. O sea, el cianuro no es tóxico. No se va a utilizar cianuro, ponele, pero se puede usar otros químicos. Sí. O sea, claro. O sea, igual de tóxicos. Peor, que ya está demostrado en Chile y en diferentes países de Latinoamérica, que han generado también contaminación en los ríos. Digo, el cianuro es el más económico. Entonces, por eso es el más conocido. Claro. Pero hay otros químicos que se utilizan porque para vos imaginás que ya no existe el oro como nosotros lo conocemos en la piedra, está diseminado en la montaña. Eso lo que necesitan es toneladas de dinamita para justamente reventar la montaña, pero después toneladas de agua y toneladas de estos químicos para separar muy probablemente 1 gramo de oro o 1 gramo de metal en 1 tonelada de piedra. Es ahí donde se combina el agua potable con los químicos para separar esos metales diseminados en la montaña. Y en Chubut hay más de 1000 proyectos que quieren ingresar para hacerse de la meseta chubutense. Es decir, si fuese por esta gente, dan vía libre para que Chubut sea un queso gruyer y para que puedan utilizar todas esas toneladas de dinamita, de agua potable en un momento de crisis hídrica, de crisis climática, donde no lo decimos de la red ecosocialista, sino que lo dicen los principales científicos en el planeta, el propio índice o el instituto del IPCC de la ONU, que plantea que no van más estos proyectos que contaminan, que saquean, que utilizan nuestra agua como si fuese un bien infinito, cuando es un bien escaso, como vos decías recién. Entonces, cuando te plantean que la megaminería es sustentable, nosotros nos preguntamos a quién le dio trabajo. ¿A quién le dio progreso? Tenemos el caso de Catamarca, tenemos el caso de San Juan, de cómo han contaminado 5 ríos en Veladero, de cómo han aniquilado la vida, las economías regionales. En Catamarca, cuando han desaparecido pueblos como Bis, porque no tienen agua para poder desarrollar ni su agricultura, ni poder desarrollar su ganadería, ni poder desarrollar la vida. Decime una cosa, ¿qué pasa con la grieta acá? ¿Qué hacen el Frente de Todos? ¿Cambian? ¿Van todos para el mismo lado? Mira, yo siempre digo que por más que se vistan de verde, todos son extractivistas. O sea, hay una, si se quiere, adicción a un modelo que hace 150 o 200 años que nos mantienen como una semicolonia exportadora de materias primas. Y que nadie se ha animado a industrializar el país para sacarnos de ese lugar. Y si hoy no tenemos trabajo, y si hoy hay un 50% de la población pobre y un 14% de desocupación, es porque el modelo de la clase política, ya sea macristas, kirchneristas, menemistas, radicales, peronistas y todos los que han pasado, es la de mantenernos a nosotros como exportadores de soja, de maíz, de vacas, y pero ninguno animado a reconstruir nuestras vías férreas, a desarrollar los astilleros, a generar realmente en Argentina trabajo genuino a través del desarrollo técnico, científico y los recursos humanos que tenemos en términos científicos y de cabeza. Si justamente lo que buscamos es el bienestar de la población y una redistribución de la riqueza, empezando por la producción, o bueno, seguimos por el mismo camino. Ahora, ¿cómo cortamos con esto para generar este cambio? El problema es que ¿quién va a decidir eso? Porque si los que son dueños de absolutamente todos nuestros bienes comunes y recursos naturales son los que toman la definición de qué se produce, cómo se produce y cómo se distribuye, vamos a decir igual o peor. Por eso se tiene que democratizar absolutamente todo, para que seamos las comunidades y la sociedad la que acceso a la información real. Digo, no es tan difícil lo que estamos pidiendo, no es tan loco. Estamos pidiendo que se nos informe a través de los diferentes medios de comunicación, las entidades públicas, instituciones nacionales, universidades, que la población esté informada
para que podamos decidir la población y que dejen de definir entre cuatro paredes en esta democracia semidirecta, donde ya hemos visto que ha fracasado, porque la pueblada que se vivió en Chubut y que está viviendo en Chubut, no es porque el pueblo de Chubut esté loco y sean 5 gritones, porque hay un pueblo que se ha violado la voluntad de decir no es no. Entonces, el problema es quién decide acá. ¿Crees que se puede volver atrás con esta ley? Por supuesto, se va a volver atrás. Se va a derogar el proyecto de zonificación como pasó en Mendoza en el 2019. Van a luchar hasta que así sea. Por supuesto, vamos a nacionalizar el conflicto. Y hay una clara intención del conjunto, no solamente de las organizaciones ambientales, de derechos humanos, políticas, sociales, en seguir movilizados, abrazando al pueblo de Chubut, solidarizándonos y explicando que se tiene que ir a Arcioni y toda la clase política responsable de lo que está pasando en Chubut, de la represión y de los posibles muertos que pueda llegar a haber frente a la avanzada represiva que hay, pero que el proyecto de zonificación minera hay que derogarlo y que se va a derogar y que vamos a ganar esa pelea. Eso es garantía. Bien. Te hago la última pregunta. ¿Qué le puedes decir a la gente que a veces siente que, bueno, no se puede hacer nada? Que ya está, son todos chorros y listo, y bajan los brazos. Son todos chorros. Eso es verdad, son todos chorros y creo que nuestra generación tiene que dejar de confiar en la clase política tradicional. Nos han gobernado históricamente, han cambiado las caras, pero siguen siendo el mismo proyecto y la misma orientación productivista, ecocida, ajustadora, donde lo movemos con nuestros viejos, han laburado toda su vida para poder sobrevivir a fin de mes y donde hoy tener un trabajo estable es el sueño del pibe. Entonces, nosotros creemos que si no nos organizamos, si no empezamos a debatir política, si no nos involucramos en la política la siguen haciendo ellos y en contra nuestra. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Estamos viendo la crisis ecológica, sanitaria y económica más importante de nuestra historia. Es hora que tomemos las riendas de nuestro destino, que nos organicemos, que sabemos que la movilización y la calle son la garantía para conquistar derechos, porque de este sector no va a venir nunca absolutamente nada, más que políticas antipopulares, y que tenemos todo por ganar, porque para perder ya hemos perdido, digamos. Entonces, para adelante, desde abajo y, como tú digo, hacia la izquierda, digamos. Te deseo el mayor de los éxitos en esta lucha. Gracias. Y bueno, muchas gracias por venir. Vamos a seguir de cerca el tema. Y nosotros nos vemos la semana que viene con mucho más Encuentro Informativo. Gracias por estar ahí.